estamos de vuelta aquí en nuestro matinal más positivo. Tuvimos celebración, tuvimos concurso, pero ahora ya llegó el momento de nuestra entrevista. Sí, pues, porque, Contextus en esta oportunidad hizo un estudio sobre la percepción de malestar en la sociedad. Esto debido a que después de la pandemia, del estallido social, etcétera, vino un montón de situaciones, como por ejemplo la inflación, también el aumento del coste de la vida, entre otras cosas, y esta sensación ha aumentado entre los vecinos de Talca, también entre toda la comunidad. Y para eso yo me voy a conectar, me voy a girar de mi sillita porque vamos a conversar con Ernesto Reynoso. Entonces, ¿Quién es el director? Aquí ya estoy. Y me gustaría comenzar primero que todo, saludarlo. ¿Cómo estás, Ernesto? Bienvenido. Muy bien, Francisca. Todo bien por acá. Muchas gracias por la invitación y espero que ustedes también tengan una muy buena semana que comienza el día de hoy. Oye, nosotros felices también de que hayan podido conectarse con nosotros, porque en realidad el tema es bastante interesante, Ernesto, que tiene que ver con esta sensación de malestar. Partamos entonces contextualizando un poco para que la gente comience a entender parte de lo que ha sido este estudio. Bueno, contarle a los televidentes o auditores en este caso, que la investigación surge porque socialmente hablando, como análisis sociológico, hay un malestar de la gente hace mucho rato, ¿ya? Es un tema que se profundiza con el estallido social, con la pandemia. La pandemia ya está terminando, digamos, ya estamos en la última colita, como se dice, pero igual hay una sensación de malestar por muchos factores que nosotros como consultora quisimos medirlo y tenemos resultados al respecto bastante interesantes porque pareciera que todo el mundo anda como molesto por algo y quizá uno lo ve en la calle cuando la gente maneja o cuando anda haciendo trámites, digamos, pero la gente anda muy a la defensiva y nosotros quisimos hacer como un catastro, un mapeo de esas características. Oye, sí, bueno, después vamos a entrar con más en detalle, entonces me gustaría también que habláramos un poco cuáles fueron las variables que tomaron en consideración para tener en el fondo su muestra. Me refiero edad, qué tipo de personas también se enfocaron para realizar este estudio, Ernesto. Bueno, contarles un poquito, este estudio se desarrolló durante el mes de febrero del presente año. Fue una encuesta telefónica que se realizó en base a una base de datos que nosotros tenemos para la comuna de Talca. Y se encuestaron a 250 personas, ¿ya? Te voy a contar un poquito rapidito de las variantes sexo. De esas 250 personas, 54% fue femeninos, 46 masculinos. Con respecto a los tramos etarios, la encuesta parte desde los 18 años hacia adelante hasta los 60 años. Y con respecto al nivel de ingreso, se consulta por tramos de ingreso y partimos por menos de 300.000 hasta más de 1.200.000, que fue el resultado más alto para esa variable. Por lo tanto, para cerrar la pregunta, las variables de identificación en torno a 250 encuestados telefónicos fue sexo, edad y nivel de ingreso socioeconómico. Perfecto, quedó clarito como el agua. En esto también me gustaría que habláramos, bueno, y entrando un poquito más en detalle, porque, bueno, si nosotros comenzamos a analizar un poco, este descontento social viene, como decías tú, desde mucho antes, por algo se generó lo que fue este estallido social y las situaciones que se fueron dando más adelante. También después de lo que pasó con la Convención Constitucional, vino, según yo, una sensación también de malestar que se agudizó. ¿Tú crees que en ese sentido, respecto de lo que fue antes del estallido social, ahora tú crees que el descontento aumentó en la sociedad, o por lo menos entre los talquinos que fueron el rango o la muestra que pudieron analizar? Lo que pasa es que el fenómeno del descontento es un fenómeno, si bien es cierto, esta encuesta es de Talca, pero es transversal, se puede estandarizar a varias comunas, incluso a otras realidades. Eso es el primer punto. El segundo punto, yo tengo la sensación que la sensación de descontento o malestar social no ha desaparecido en el fondo. Porque si tú lo analizas bien, Francisca, lo que pasó para el estallido social y lo que derivó la anterior convención que fue rechazada, digamos, el proyecto constitucional, claramente no vino a resolver las materias que la gente quería como urgentes. Por lo tanto, tengo la sensación que más allá de lo que se ha producido socialmente, de la baja de la pandemia y del cierre y el comienzo de otro proceso constituyente, yo creo que los niveles de descontento, malestar en la gente siguen estando muy vigentes en el fondo. Claro, es verdad eso. Bueno, me gustaría también que fuéramos hablando si se pueden compartir algunos de los resultados o a nivel más macro, obviamente, no vamos a entrar en muchos detalles, pero ¿cómo crees tú que definen los talquinos lo que es la sociedad actual según su visión, Ernesto? Sí, nosotros cuando hicimos la pregunta con respecto a cómo define la sociedad pusimos categorías positivas y negativas, ¿ya? Porque la gente puede pensar que son solo negativas, no, pero fueron
categorías positivas y categorías negativas. Frente a esa pregunta, que era una pregunta multiopción, nos encontramos que mayoritariamente, en un primer lugar, la gente dice casi con un 70% que es una sociedad consumista, ¿ya? Seguido por casi 60%, 59,2%, es una sociedad violenta, y en un tercer lugar aparece la categoría es una sociedad estresada con un 55,6%. Por lo tanto, para cerrar, los talquinos encuestados consideramos que es una sociedad consumista, es una sociedad violenta y es una sociedad estresada. Ahora, las categorías positivas, como es una sociedad pacífica, alcanza los 2,4%, es una sociedad cooperativa, alcanza solo el 8%, y es una sociedad relajada, un 6,4%. Por lo tanto, la gente tiende a irse a los aspectos negativos porque finalmente es lo que puede visualizar y compartir en su vida cotidiana, ¿ya? Que es algo preocupante, porque en el fondo, cuando pensamos, por ejemplo, en el gobierno o la política pública o lo que debería ser el compartir social, la gente claramente ve que estamos en un ambiente más o menos complejo. Oye, sí, es verdad. Mira, yo creo que viste un punto súper importante que tenía que ver, bueno, con el consumismo. Eso generó también con el tema de los retiros, el tema de la inflación, y lamentablemente dependemos de eso. Tenemos que tener poder adquisitivo y adquirir cosas, pero también el tema de la sensación de seguridad. Tú hablabas de la violencia. ¿Tú crees que también ese es un factor y que se ha visto reflejado en otras cosas? Como tú mencionabas al principio, los automovilistas, que ahora, por ejemplo, cada vez que chocan, existen estas riñas también. Por ejemplo, los asaltos, que son cada vez más violentos, lo que vemos en la televisión. ¿Tú crees que eso también ha afectado un poco la percepción de los talquinos y de la sociedad en general? Porque a pesar de todo, como decías tú, esta es una sensación colectiva que se vive en distintos puntos del país. Sí, o sea, el tema de la violencia se puede dar por múltiples factores. La encuesta lo devela un poco, digamos, más adelante lo vamos a conversar. Pero claramente, como tú bien dices, les preguntamos en qué parte la gente ve mayor negatividad de los ciudadanos. Y dice que en primer lugar, cuando la gente va a hacer un trámite o un servicio público, que es bastante llamativo, con un 84% en un primer lugar, porque puede que sea por la burocracia, pero también con los procedimientos de atención que tienen los funcionarios públicos a la hora de atender gente. Porque muchas veces no es con la mejor cara, por así decirlo, y los procesos a nivel de tiempo son bastante largos. Entonces, apelando que la gente tiene poco tiempo, dispone de poco tiempo para hacer trámites, se encuentra con una burocracia altamente compleja, que la firma aquí, que el papel allá, que el visto bueno acá, digamos, y claramente hace que haya un malestar al respecto. Y en un segundo lugar aparece que algo que nosotros hemos visto sustancialmente en los medios de comunicación, con un 80,3% cuando la gente conduce un vehículo motorizado. Y eso también tiene que ver con los costos de la sociedad moderna. Hoy día la gente, cuando anda en vehículo, yo siempre le digo a mis estudiantes de la universidad, andar en vehículo hoy día ya no es calidad de vida, ya, sobre todo en sociedades modernas. ¿Por qué? Porque se producen los famosos tacos, en donde muchas veces distancias que se recorrían anteriormente en 20 minutos, hoy día puede estar 40 minutos, una hora en el taco. Por lo tanto, la gente presenta violencia porque son muy largos los tramos en tiempo. Y frente a cualquier roce, frente a cualquier mala maniobra manejando, por así decirlo, la gente se baja de los vehículos, y hemos visto en la televisión situaciones en donde gente se baja con bates de béisbol o con fierro a romperle el vidrio o agarrarle a patar la puerta. Entonces, claramente lo que refleja la encuesta en ese ámbito se ve claramente especificado, ¿ya? Y en un tercer lugar, con un 74%, aparece cuando la gente hace la fila para comprar cualquier cosa, por ejemplo en un banco, o de repente pasa cuando están haciendo la fila y alguien se mete por el medio. Entonces, claramente todo lo que nos arroja la encuesta son situaciones de malestar que la gente vive en su cotidiano frente a acciones que realiza regularmente. Recordamos que pagar una cuenta o hacer un trámite o manejar son cosas del día a día en el fondo. Oye, es verdad, mira, ahora que tú lo mencionas, como que yo no le había tomado asunto a ciertas cosas, porque uno los tiene tan cotidianos como el hecho de, por ejemplo, ir a hacer la fila al banco, o el hecho de toparse cuando uno maneja, toparse en el taco en la hora punta, o tener que hacer un trámite que se demore meses por la burocracia, y son cosas que uno no le toma importancia hasta que después las comienza a analizar de esta forma. Otro aspecto que me gustaría también que comentáramos y que yo creo que también tiene que ser relevante, lo que creo que genera un poco, ¿qué crees tú? Si esto genera una inestabilidad también entre los vecinos talquinos, que yo creo que tiene que ver también con el ámbito económico. ¿A qué me refiero? A los ingresos que son tan desiguales entre unos y otros. Entonces, ¿tú crees que también es ese otro factor que genera básicamente parte de la inestabilidad entre los talquinos? Bueno, nosotros, para poder ir profundizando el dato y escudriñar, digamos, los factores que inciden en esta negatividad social, podríamos decir, nos encontramos que lo que más complica a la gente, con un 93,2%, es el alto valor de los bienes y servicios. O sea, la inflación, el alza en los precios,
claramente cala muy fuerte en la cotidianidad de las personas. ¿Por qué? Porque los sueldos se mantienen, o cuando el sueldo mínimo sube, sube muy bajo, que no alcanza a cubrir cosas de el quehacer cotidiano. Te pongo un ejemplo, yo siempre lo escucho con mis estudiantes o con amigos que decían, yo antes iba con 20.000 pesos al supermercado y compraba varias cosas. Hoy día una persona va con 20.000 pesos al supermercado y va a comprar cosas para la once, que es una locura, digamos. Entonces, claramente, el costo de los bienes y servicios, al ser tan alto y los sueldos mantenerse bajos y estables, claramente genera algo muy disociado, que la gente genera mucho malestar, y ahí empieza el endeudamiento y otros factores que inciden mucho en la calidad de vida. Recordemos que el tema económico es uno de los factores más determinantes para tener estados de ansiedad o mala calidad de vida o un mal compartir con los cercanos, digamos. Oye, sí, definitivamente es verdad. Y el problema es que aquí hay que analizar varias cosas, porque si los sueldos también comienzan a subir, el movimiento de dinero va a ser más grande, y esto va a hacer que la oferta y la demanda también haga lo suyo, comiencen a aumentar los precios nuevamente. O sea, ya fueron los fenómenos que vimos con los retiros del 10%. Entonces, lamentablemente es un tema que no está dando abasto en ese sentido, y claro, por eso la gente entra como en este estado de desesperación también. Sí, Francisca, y además hay que tener claro que el tema de la inflación es un tema medio ambiguo, por así decirlo. ¿Por qué? Claro. Porque, por ejemplo, todo está indicando que la inflación va a la baja, pero el tema está que los precios no bajan. O sea, se produjo el alza y se mantuvo el alza. Piensa tú en los vehículos, el valor de los vehículos, en el valor de los arriendos, que la gente no se da por enterada que la inflación va bajando, y el valor de esos bienes siguen estando altos. Entonces, claramente genera mucho desajuste en la economía familiar, pero también mucha mala energía o negatividad en las personas. Y en relación a lo mismo, ¿qué cosas también le generan inestabilidad a las personas? Le preguntamos en el ámbito familiar. Tener una mala relación con su pareja, familia y amigos es algo que afecta, en un tercer lugar. Y en un segundo lugar aparece, también como costo de la vida moderna, tener poco tiempo para pasar con la familia y sus seres queridos. O sea, cuando salgo muy temprano de la pega y llego muy tarde solo a dormir, claramente los espacios del compartir se reducen a cero en la semana. Y el fin de semana también sucede que mucha gente, ante el alza de precios, que más que descansar se busca incluso otro trabajo. Me ha tocado conversar con mucha gente que su tiempo libre no tiene tiempo libre. Por ejemplo, he conversado con guardias de la universidad que me cuentan que para tener un ingreso más alto y poder subsistir bien, trabajan horas extra los fines de semana para poder tener un ingreso más alto y poder hacer una cobertura correcta del gasto y de los precios que hay en la actualidad en el fondo. Oye, es verdad, sí, pues a muchos nos pasa, muchos tenemos dos trabajos, trabajamos los fines de semana también, y es lamentable. Bueno, yo lo veo por mí, yo no tengo hijos, y para mí igual es agotador y es cansado, porque también quizás en algunos momentos gustaría hacer más cosas, tener más tiempo libre. Entonces, obviamente para aquellas personas que tienen hijos o parejas también que les gustaría compartir, salir al parque, ir a dar una vuelta, es súper difícil, porque lamentablemente hay que priorizar o el salir y tener tiempo de familia, o llegar a fin de mes y pagar los gastos. Entonces, lo que tú dices también es súper acertado, por el hecho de que, claro, lamentablemente nuestro bienestar depende de nuestra economía familiar, y muchas veces cuesta, porque no siempre las dos personas son las que trabajan, o cuando trabajan los sueldos no alcanzan. Entonces igual es complicado. Yo creo que es uno de los factores, no sé, corrígeme, también, que la gente más apuntó para el hecho de sentir como esta sensación de malestar, ¿o no? Espera, no te estamos escuchando. Disculpa. Ay, sí. Lo que pasa es que muchas veces la gente, el trabajo tiene que ir en directa relación a los niveles de descanso o de ocio. ¿Ya? La sociedad actual muchas veces se ve el ocio como algo negativo. No sé si te ha pasado, Francisca, que de repente tenés mucho tiempo para descansar y te sientes culpable, digamos. Yo lo conversaba con un colega y realmente son los efectos de la sociedad moderna en torno a que siempre tenemos que estar produciendo. Pero es muy relevante para la sanidad mental y para el compartir con otros, tener espacios donde se pregunte cómo estuvo el día, una evaluación de lo que viene, preguntarle por los sentimientos, si tuvo un problema en el trabajo. Entonces logramos ver que al reducirse esos componentes, claramente la sensación de ansiedad. Yo me acuerdo mucho, disculpa, un autor que a mí me gusta mucho, que es un economista chileno, que se llama Manfred Magnef, a lo mejor tú lo ubicas, y que fue candidato presidencial hace muchos años atrás, y él decía que la forma de vida actual genera patologías. Y esas patologías son que la gente se empastilla, anda ansiosa, duerme mal, fuma más, consume más alcohol,
se alimenta mal. Entonces, claramente, estas patologías de este estilo de vida que tenemos, claramente derivan en una serie de situaciones que es normal incluso que la gente ande saltona frente a todos estos componentes que estamos revisando en este momento, en el fondo. Oye, sí, y es verdad lo que tú dices también, pues, el hecho de que todo esto gatilla, las personas ya no tenemos el sueño como antes, dormimos mal, como decía, aprovechamos, no sé, tenemos una hora para comer en el día, llegamos tarde en la noche, que hay que llegar a hacer aseo, en algunos casos ordenar, terminamos tomando once a las 9 de la noche, y ya se nos hacen las 11 y ya tenemos que acostarnos para el otro día. Entonces, es verdad eso de que es necesario estos espacios de ocio. Otra cosa, pero no sé si cabe aquí preguntarlo, pero lo voy a hacer igual que cualquier cosa, lo choteamos. ¿Tú consideras, por ejemplo, también que se podría reducir la jornada? ¿A qué me refiero yo? Voy a dar una opinión súper personal y me hago cargo de esto. Yo creo que en algunos casos podríamos hacer trabajos como en jornadas más leves si nos dedicábamos como a full a eso, porque también están como algunos tiempos muertos que se generan. ¿Tú crees que eso también ayudaría un poco a, en el fondo, entregar una mayor calidad de vida a las personas, como decías tú, que yo creo que sí, el hecho de que pudiéramos salir quizás un poco 1 o 2 horas antes y poder aprovechar esos tiempos, por ejemplo, para ir al centro y ver el comercio abierto, es decir, como tengo vida, puedo comprar, puedo hacer cosas. Claro. O sea, sí, yo soy un convencido de aquello, Francisca. El único punto que haría una distinción es la gente que atiende público, está obligada a estar todo el día, y ahí hago una diferencia. Pero, claro, por eso hablamos de algunos claro, sectores. pero en relación a tu pregunta, sí, definitivamente. Yo creo que el tema de la reducción de la jornada laboral a 40 horas es un avance. Todavía encuentro que es poco, sí, es un avance, pero es un avance. Pero claramente la gente podría maximizar los tiempos. El tema está que nuestra jornada laboral está apuntada a tener a la persona como punto fijo. Y yo creo que eso es hoy día eso es un error. ¿Por qué? Porque no tiene que ver cantidad con calidad. ¿Ya? Te pongo un ejemplo, yo me desempeño en otro ámbito, en el ámbito de servicio, pero por ejemplo, nosotros en la consultora, si tenemos trabajo full, y los chiquillos sacan la pega en la mañana, sacan la pega en una jornada, la tarde la tienen libre, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa tener a alguien de 9 a 6 viendo las redes sociales, bajando a fumar 20 veces, yendo al baño, yendo a comprar desayuno. Me interesa que si una persona está 3 horas, esas 3 horas las maximice y haga la pega que tenga que hacer. Si la empresa, que se escapan al ejemplo que dimos al principio, que tenía que ver con esta atención de público, pueden dar ese espacio a sus trabajadores, sería maravilloso. ¿Por qué? Porque podrían tener espacios para estar con su familia o hacer lo que ellos quieran, leer, ir al cine, andar en bicicleta, desarrollar el ocio, que es un elemento muy sustancial, porque en la medida, Francisca, que tú tienes el ocio bien desarrollado en el sentido de tener un hobby o una habilidad, claramente tu percepción hacia la realidad cambia y tu funcionamiento se vuelve más eficiente y eficaz en el ámbito laboral. Pero en este caso nosotros ofrecemos servicio y yo, como soy el jefe, puedo dar esos espacios. Pero sería súper buena que otras empresas que tienen servicios también le den la posibilidad también a sus trabajadores que tengan ciertas libertades para poder tener un rendimiento más efectivo en el ámbito laboral. Es verdad, entonces como dice, pues si las personas somos felices, también vamos a ser trabajadores felices, claramente, y vamos a rendir mucho mejor. Definitivamente, y en relación a lo mismo, Francisca, nosotros le preguntamos a las personas qué cosas le dan estabilidad a su calidad de vida. ¿Ya? Justo te iba a preguntar eso, porque ya hablamos como, queríamos volver a ese plano, así que bueno, ya se hizo la pregunta solo, aprovecho. Claro, y en relación a la estabilidad, porque aquí las encuestas no solamente ven lo malo, también ven las cosas buenas. Para las personas encuestadas, casi el 94% dice que le da tranquilidad tener las deudas controladas. ¿Ya? Cualquier persona que es adulta y maneja un presupuesto y tiene deudas, yo creo que quizás el 100% te podría decir que sí, que es un factor determinante, sobre todo cuando uno es una persona relativamente ordenada, porque también hay personas que no se ordenan, ganen lo que ganen, ¿ya? Pero claro. 93,4% tener las deudas controladas. En un segundo lugar, dice tiempo para descansar y estar con mis seres queridos, lo que recién estamos hablando. Tiempo para descansar y estar con mis seres queridos, o sea, incluso de repente si estás en pareja, invitar a tu pareja a tomarte un helado, a caminar por la alameda, cosas como para distenderte y romper la monotonía de la vida que tenemos todos los días durante todo el año. En un tercer lugar aparece tener un buen estado de salud. La gente ha comprendido que uno incluso puede tener mucho dinero, pero si no tenéis salud no tenéis nada. Y ejemplos de eso hay muchos, digamos. Gente millonaria que ha muerto de cáncer y no ha podido combatir el cáncer, por así decirlo. Y en un cuarto lugar aparece un factor ligado a la seguridad pública que dice vivir en un sector tranquilo y seguro. Fíjate que el tema de tener buenos vecinos,
que yo pueda ir a comprar a pie y no me asalten, que no hayan chiquillos, como se dice en la jerga popular, cobrando peaje en la esquina para poder consumir alcohol o drogas, también es un factor determinante en la calidad de vida de las personas. Entonces, para cerrar ese punto, en primer lugar, tener mis deudas controladas, tener tiempo para descansar y estar con mis seres queridos, tener un buen estado de salud y vivir en un lugar relativamente tranquilo. Oye, qué buenos factores y buen punto, y sobre todo el primero, lo que decías tú, es verdad, mucha gente gane lo que gane, no se ordena. Entonces yo siempre he dicho que también uno en ese sentido tiene que ser bastante prudente, sobre todo ya quienes decidimos independizarnos y dependemos de nosotros mismos. Es muy bueno ordenarse, buscar el método para financieramente ordenarse y obviamente no tener esos problemas. También el tema de la seguridad y los espacios de recreación que son muy importantes y que a veces pasa la cuenta, no solo en distintos ámbitos, también se rompen relaciones, lazos familiares, con amistades también, porque no existen los espacios para verse. Entonces, bueno, qué bien también que se toquen esos puntos. Me gustaría también, General, ¿qué crees tú, por ejemplo, cómo se podría comenzar a trabajar como sociedad para poder lograr que se cumplan esos objetivos? Porque en algunos casos suena bastante ambicioso, en algunos casos, porque otros dependen netamente de uno, pero ¿qué crees tú? ¿Cómo podríamos trabajar como sociedad para que en el fondo ya lográramos tener o completar algunos de esos objetivos, de esos 4 objetivos de los que estás hablando? Bueno, yo siempre he pensado que, por ejemplo, la gente que gana el sueldo mínimo es bien difícil exigirle situaciones de mejora porque la gente se da vuelta nomás, ¿ya? Es un punto bien crítico y bien triste, por así decirlo. Pero la gente que gana un poquito más, por así decirlo, yo creo que para mí como sociólogo y viendo el tema de la calidad de vida, regular el consumo para mí es un factor determinante, ¿ya? Muchas veces pasa que un chiquillo, una chiquilla empieza a trabajar, empieza a ganar recursos y al tiro piensa en el autito y en la casa, y muchas veces el auto, trabajo a 1 kilómetro vivo a 1 kilómetro de mi trabajo y me compro un vehículo que me va a generar un gasto fijo importante en mi sueldo, y claramente yo podría destinar esos recursos a otra cosa. Por lo tanto, para mí como sociólogo, la regulación del consumo es determinante para tener una buena calidad de vida, ¿ya? El modelo de mercado que tenemos hoy en día nos ofrece un sistema que no todo el mundo lo puede alcanzar, ¿ya? No todo el mundo de buena primera puede acceder a una casa propia o puede acceder a un vehículo de último año. Por lo tanto, yo creo que hay que ver cuánto es lo que gana uno, identificar a lo que puedo acceder y desarrollar un gasto ordenado. Yo creo que eso es lo fundamental. Excepto, como te digo, los sueldos más bajos, porque los sueldos más bajos la gente muchas veces compra comida con tarjetas de crédito. Y no lo hacen porque sean desordenados, lo hacen porque no les alcanza. Porque no alcanza. Pero en el caso de la gente que gana más recursos, yo creo que regular el consumo es determinante, Francisca. ¿Por qué? Porque nos estamos enfermando como sociedad. Muchas veces pasa que los chiquillos de la universidad antes de salir ya tienen cuenta corriente para poder gastar recursos y no tienen ningún ingreso. Incluso el sistema es tan hábil que le da crédito a dueñas de casas que no tienen ingreso en el fondo. Entonces, el tema del endeudamiento, si no lo manejamos bien, así como peleamos tanto que haya educación cívica para que la gente vote, ahora con el voto obligatorio no va a ser, pero tanto que peleamos con la educación cívica, yo creo que en los colegios es determinante la educación financiera para que la gente sepa cómo administrar sus recursos, cómo planificar una deuda. Muchas veces los economistas han dicho, cuando usted tiene 6, 7 deudas comerciales, pida un crédito, pague todas las deudas y usted le debe a una pura persona. Claro. Y trabaja bien los recursos. ¿Por qué? Porque la gente de repente ve el producto, ve el servicio y se enamora de eso, gasta, y ya las primeras 3 cuotas la paga, pero cuando ya tiene que pagar la 10ª cuota, la piensa o derechamente la deja de pagar. Entonces, claramente, para cerrar la pregunta inicial, para mí, tener una buena calidad de vida, además de todo lo otro conversado, tiene que ver con el manejo de los recursos. ¿Por qué? Porque el sistema nos dice que tenemos necesidades infinitas, y no son infinitas, son finitas. Es uno el que racionalmente tiene que determinar qué es lo más urgente y en base a eso darle una respuesta. Claro, siempre preguntarse si lo queremos y lo necesitamos también. Y lo necesitamos, que es lo más importante. Es lo más fundamental. Bueno, Ernesto, en honor a la hora, quiero que pasemos al último plano que tiene que ver con los niveles de estrés. Entonces, me gustaría también que hablar un poco de eso, si podemos mencionar un poco en el fondo, si tenemos porcentaje y también cómo lo están manejando los talquinos en ese sentido. Sí, un 30% de los encuestados se declaran personas con mucho estrés y con algo de estrés casi 60%. O sea, podríamos decir que casi el 90%, el 89% de los encuestados tienen algún grado de estrés importante, más leve, dentro de su accionar cotidiano, ¿ya? Y le preguntamos a los encuestados qué están haciendo para disminuir esos niveles de estrés. Yo creo que a nadie le gusta vivir estresado, a nadie. Claro.
Pero en primer lugar, fíjate que nuevamente aparece el tema de la vinculación afectiva y dice, trato de pasar más tiempo con mis seres queridos, con un 56,4% como primer lugar. En segundo lugar, dice la gente, trato de practicar un deporte o un hobby. ¿Ya? Hay mucha gente que se dedica, por ejemplo, con el tema del teléfono a sacar fotografías o a hacer un curso online, que son cosas que nos desconectan del tema de la pega, nos desconectan y nos dejan como un aire en el fondo. Y mucha gente está desarrollando un deporte, un hobby. También el deporte está muy de moda hoy en día. Hay mucha gente que hace deporte al aire libre, anda en bicicleta, que son vías de escape, digamos, a la monotonía de la vida. Y en un tercer lugar, trato de pasar más tiempo al aire libre o en la naturaleza, que puede estar condicionado por el tema del deporte. O sea, la gente está con la familia, trata de practicar un deporte, un hobby para desconectarse, y cuando puede trata de salir a pasear, va de paseo, va a los espacios de aire libre que tiene cada comuna tiene sus bellezas, y la gente se va a dar una vuelta al río, sale a caminar, disfruta la naturaleza, que es un aspecto muy determinante. Incluso los psicólogos dicen que la conexión con la naturaleza genera mayor estabilidad emocional, por lo tanto también es un factor muy potente a la hora de desconectarse de la vorágine de la vida cotidiana en el fondo. Perfecto. Bueno, Ernesto, no sé si te gustaría comentar algo más, para aprovechando la hora, los últimos segundos, si te gustaría comentar algo también, o invitar a la gente también que pueda, en el fondo, ver el estudio también, para saber en el fondo qué es lo que está sucediendo con nosotros y empezar a buscar medidas también, porque esta es como una apertura a que uno también comience a cambiar ciertos hábitos y ciertas cosas para estar un poco mejor. Sí, yo creo que el llamado a la gente a racionalizar el consumo, a generar más vinculación con la familia y disfrutar los espacios al aire libre. Hay muchos espacios gratuitos, todos los municipios tienen corporaciones culturales, me imagino que en San Javier también, que dan cursos gratis para que la gente se pueda meter, pueda desarrollar alguna habilidad que estaba oculta y se tiene que despertar. Pero lo más importante es la regulación del consumo. Yo creo que eso es determinante, enseñarle a los niños de muy pequeños a manejar recursos. Yo creo que les va a generar en el futuro una muy buena calidad de vida. Y para terminar, invitar a la gente, a los auditores en este caso, a visitar nuestra página web, que es contextustalca.cl, y puedan bajar el estudio y revisar ese estudio y otros más que estamos haciendo continuamente. Perfecto. Bueno, Ernesto, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Espero volvamos a conseguir, bueno, con Matías o conmigo, para seguir comenzando temas tan importantes que en el fondo nos afectan o nos benefician a todos. Así que gracias por tu tiempo. Un gran abrazo, que estén muy bien. Buena semana para ustedes. Perfecto, entonces ya lo saben, Néstor Reynoso, de Contexto, sociólogo también, nos estaba comentando un poco lo que era este estudio y el malestar en algunas personas respecto a lo que es el estilo de vida y algunos consejos también respecto a cómo podemos mejorar de a poco algunos factores que están en nuestra mano. Ahora vamos a nuestra última pausa porque Pamela y MC se están preparando para tomar contacto pronto, así que no se despeguen las pantallas de Canal 30.